que pretende una ley de economía circular. Vamos a escuchar ahora a la asambleísta Elizabeth Cabezas. Una pequeña presentación que he preparado justamente como proponente de esta propuesta de ley de economía circular, así que agradeceré me permitan presentarla. Una vez que el asambleísta Esteban Albornoz, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, ha presentado el contenido fundamental de esta ley, yo me permito esta presentación englobarla en el contexto general que en este momento está viviendo el mundo entero, en donde esta ley se hace indispensable y realmente urgente. El último informe de la CEPAL acerca de la situación de la región dibuja definitivamente un escenario poco alentador. La crisis económica que se ha generado por el COVID-19 para Latinoamérica proyecta una recesión de alrededor del 9.1% en promedio de decrecimiento del Producto Interno Bruto. Por su parte, la FAO señalaba que ya antes de la pandemia, América Latina tenía alrededor del 47.7 millones de ciudadanos en el nivel de pobreza extrema, es decir, que no tienen acceso ni siquiera a una canasta básica de alimentos. Ahora, con los impactos de esta pandemia, definitivamente el tema económico se ha complicado y por lo tanto existen 28 millones de personas que se sumarían e incrementarían estas cifras en el nivel de pobreza. Es verdad que el impacto de la pandemia ha ahondado la crisis económica y social de muchísimos países, pero esto no es más que el efecto de crisis multidimensionales que en muchos países de la región son prácticamente ya endémicas y señala que estamos frente a un escenario en que es indispensable cambiar los modelos económicos de tal suerte que nos permita salir de este círculo histórico de inequidades y romper las barreras del desarrollo sostenible. La desigualdad, las enormes brechas económicas, las asimetrías tecnológicas y ambientales, la frágil gobernanza son, entre otros, signos de nuestras crisis permanentes y que determinan escenarios extremos y una sucesión de intervenciones emergentes que a la larga se transforman en políticas permanentes, que no solucionan los problemas y que a la larga contribuyen más bien a ir profundizando las crisis. Economías como la ecuatoriana, basada en el extractivismo y exportaciones primarias, tienen un gran rezago tecnológico y por lo tanto un muy reducido catálogo productivo, lo que deja por fuera del pleno empleo a millones de personas y nos arrastra además a la informalidad y la profundización de las brechas sociales. Durante décadas, el debate sobre la urgencia de replantear un desarrollo humano sostenible y sustentable se ha enfrentado a la falsa encrucijada conceptual de que la conservación ambiental es incompatible con las grandes necesidades del desarrollo del ser humano. Entendemos al desarrollo como la mera acumulación del capital o crecimiento crudo de las cifras de la economía, pero sin que ese crecimiento implique un mejoramiento proporcional en las condiciones de vida de los seres humanos. La explotación de recursos tampoco es una garantía de desarrollo y bienestar. Por el contrario, la humanidad entiende que el rápido deterioro del medio ambiente produce efectos devastadores y cada año se suman por millones las personas desplazadas por efectos del cambio climático. La CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señalan varias medidas urgentes que deben ser tomadas en cuenta por los países de América Latina para impulsar la recuperación económica luego de la pospandemia y en la época de la pospandemia. Entre ellas tenemos la generación de una nueva matriz energética, trabajar en temas de electromovilidad urbana, la revolución digital, la industria manufacturera de la salud, la bioeconomía y la economía circular. Estos temas son temas que están en las agendas internacionales y mundiales de los distintos países, justamente como las estrategias para impulsar
mejor sus economías y una mejor recuperación de las mismas después de los devastadores temas que la pandemia ha evidenciado y ha dejado. La economía circular entonces se convierte en una gran oportunidad global para replantear un modelo productivo que articule de una mejor manera esta noción de desarrollo humano con el uso racional de los recursos y el cuidado del medio ambiente, al tiempo que genera una enorme cantidad de nuevos empleos. La economía lineal, en cambio, que impera en la región y en nuestro país, es en estos momentos un conflicto que debe ser subsanado, toda vez que se basa en el ciclo de extraer, procesar, consumir y desechar, lo que genera múltiples problemas que encontrarían una respuesta efectiva en la implementación y aplicación de un modelo de economía circular. Voy a permitirme dar algunos de los temas más importantes y relevantes, entre los cuales se encuentran los problemas del desperdicio de recursos. Este es uno de los temas que encontraría una respuesta con la aplicación de una ley integral de economía circular. Es definitivamente un lujo que este país y el Ecuador ni el mundo se pueden dar. El desperdicio de recursos que se evidencia al momento y ahora en la etapa de la pospandemia dramatiza de una manera brutal cómo miles de compatriotas sufren de hambre mientras existen millones de toneladas que se desperdician de alimentos, como son en el caso de las cifras que el Fondo Mundial determina, que señala que en el Ecuador se desperdician aproximadamente 939,000 toneladas de alimentos al año, que equivale a alrededor de 334 millones de dólares. De hecho, en este momento existe una propuesta de ley por iniciativa de la asambleísta Karina Arteaga que se encuentra en debate en la Comisión de Salud, justamente relacionada a cómo evitar los desperdicios de alimentos. Esta es una ley que debería, en lo posible, estar incorporada a este gran concepto para unificar y poder tratarla de una manera integral. Si hablamos además de residuos orgánicos que no se reintegran a la economía, la relación es la siguiente. Si se recupera el 100% de nutrientes que hay en los flujos mundiales de desechos de alimentos, animales y humanos, equivaldría a 2.7 veces la cantidad de nutrientes contenidos en la totalidad de fertilizantes químicos que se utilizan. En naciones agroexportadoras como la nuestra, esto significa que la misma industria puede proveer insumos como los fertilizantes que actualmente se importan, lo cual nos lleva a un segundo tema relevante que esta ley puede combatir, que es la reducción de las importaciones. Somos importadores de bienes y materiales que pronto serán considerados desechos y será una carga para la gestión de las ciudades. Hablemos, por ejemplo, de electrónicos y electrodomésticos, que tienen una vida útil limitada, que son en su mayoría importados y que contienen metales y materiales que deberían reintegrarse a la economía y generar empleos. La CEPAL señala que de 1,000 toneladas de este tipo de residuos que se reciclan, se generan 40 empleos directos. Lo mismo acontece con otros insumos que sirven para la producción, la construcción, los servicios que sencillamente se pierden al ser considerados basura y no como materia prima en otros procesos productivos. Un tercer tema que se puede solventar con el desarrollo de esta iniciativa y con una ley de economía circular es el tema de innovación y tecnología. La economía lineal restringe el desarrollo de la tecnología y ciencia a los campos en que se produce riqueza, extrae recursos o se inserta en la industria, lo que afecta a los países de América Latina, donde limitamos a nuestros científicos e innovadores a determinadas investigaciones y que terminan migrando a otras regiones y países en donde tienen mayor espacio de investigación. La economía circular es un modelo en el que se tienen que repensar y rediseñar todos los procesos productivos,
desde el ecodiseño a la revalorización, desde la logística inversa al reciclaje, la reutilización y la reparación, entre otros múltiples aspectos en donde se abren oportunidades para las ideas, la innovación y la ciencia. También las empresas pueden encontrar enormes beneficios de acceso a recursos materiales y fuentes de energía más barata que provienen de la revalorización de recursos y procesos innovadores. Ya existen en nuestro país importantes experiencias de encadenamientos productivos sobre la base de la circularidad. Por mencionar un ejemplo, tenemos industrias de productos que usan los materiales de empaques Tetra Pak para convertirlos en insumos de la construcción, como son bloques, pisos, techos, incluso algunos acabados. Esto por mencionar uno de los ejemplos y por mencionar el potencial que este modelo puede representar. Un tema adicional que es relevante es el tejido social. Nuestras ciudades crecen exponencialmente sin mayor planificación y sin una adecuada gestión de la convivencia participativa y de corresponsabilidad. En general, los ciudadanos vivimos con escasa conciencia de los efectos que causamos en el hábitat. La economía circular requiere procesos de educación y gestión de residuos muy proactiva y organizada con los ciudadanos y además como consumidores. Este proceso de construcción generará comunidades más articuladas, sanas, conscientes y estructuradas, cuyos efectos positivos redundarán en la gestión de los residuos, pero sobre todo fortalecerá un tejido social haciéndonos más resilientes, mejor preparados para enfrentar amenazas y para activarnos en iniciativas de supervivencia, como por ejemplo la experiencia de huertos urbanos que ahora se desarrollan en muchísimos sitios, sobre todo en aquellos lugares en donde las economías son más pobres, pero al mismo tiempo esta iniciativa fortalece los lazos de comunidad y mejora los entornos. La Ley de Economía Circular presenta una gran oportunidad para la generación de nuevos empleos. Amplía el catálogo de actividades productivas en toda escala, desde la gran industria hasta las medianas y pequeñas empresas, emprendimientos familiares, sectores artesanales y de manufactura que pueden encontrar en los residuos grandes cantidades de recursos de bajo costo, espacios cooperativos, asociatividad e inversión para emprender en un extenso número de bienes y de servicios asociados a la gestión de residuos. Por otro lado, es una alternativa muy importante para planificar el desarrollo local, ya que permite abrir inversiones, oportunidades de negocio y de generar empleo desde los territorios en coherencia con sus propias necesidades y vocaciones productivas. Finalmente, y no por ser el menos importante, el tema del ambiente y de la salud. La reinserción ordenada y productiva de los residuos de la economía redunda en mejores condiciones de saneamiento ambiental, en la calidad del agua, del aire y un eficiente uso de la energía. Esto en el mediano y largo plazo se reflejará en mejores condiciones de salud y en la reducción de amenazas sanitarias derivadas de la contaminación. Por mencionar un ejemplo, vemos el preocupante impacto del microplástico en la contaminación de alimentos que consumimos y cuyos efectos de la salud humana son todavía impredecibles. En cuanto a los recursos económicos, pensemos en las enormes cantidades que los municipios invierten permanentemente en el manejo de los desechos sólidos, en el control de las plagas urbanas y en la purificación del agua para el consumo humano. Colegas asambleístas, tenemos en nuestros hombros la gran responsabilidad de procesar una ley que puede ser un legado de cambio de modelo de producción. La legislación y la normativa que se requiere, tanto de la Ley de Economía Circular cuanto normativas secundarias, tienen que ser implementadas de una manera progresiva y de transición, pero sin perder de vista el sentido de la urgencia.
ni el carácter integral y sistémico del modelo. Debemos legislar para garantizar un ecosistema económico sostenible y dinámico, en el que la iniciativa privada encuentre potencial de inversión, en el que la política pública pueda incentivar y proteger a la industria que se involucre en un clima de sana competencia, en el que los científicos encuentren campos para la innovación y en el que los gobiernos locales puedan desarrollar planes efectivos y en el que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y su poder como consumidor, a la vez que sepa cumplir sus obligaciones de gestores primarios y agentes promotores de la economía circular. Esta ley de economía circular inclusiva que debatimos hoy será pionera en la región. Se construyó con los referentes de normas tanto de Europa cuanto de América, y en el proceso de debate, la ley de economía circular unificó dos propuestas importantes. La de economía circular que nace de una propuesta personal y la de reciclaje inclusivo de la colega asambleísta Doris Solís, quien le aportó a esta iniciativa una dimensión interesante en lo referente al tema de reciclaje. La Comisión de Desarrollo realizó un importantísimo trabajo de socialización que ha sido ya mencionado por el presidente de la comisión y que incorporó la experiencia y rectificaciones de académicos, industriales, organizaciones sociales, técnicos, especialistas y organizaciones de los distintos ámbitos, tanto técnico como de la sociedad civil. Realizamos un gran esfuerzo para armonizar conceptos y procesos y por adaptarlos a nuestra realidad. Quiero agradecer al presidente de la comisión, economista Esteban Albornoz, y a todos los miembros por el apoyo que han dado a esta iniciativa, por sus aportes y por su proactividad permanente en el tratamiento de esta ley. El tiempo que nos queda, señores asambleístas, es corto para ampliar este prometedor horizonte que nos provee un modelo de economía circular. Debemos de entender que no se trata únicamente de proteger el medio ambiente, tampoco es una ley de reciclaje o de gestión de desechos sólidos solamente. Es importante comprender para este debate el enfoque sistémico del desarrollo humano que puede beneficiar enormemente a nuestro país desde múltiples ámbitos, al abrir alternativas viables y sostenibles para crear capital económico, social y natural. Un cambio de modelo de esta magnitud solamente es posible desde una visión de integralidad y de cooperación, no solamente local, sino incluso regional y planetaria. Colegas, la economía circular no es una creación de este momento, es una realidad que ya está en marcha. Ya existen muchas empresas y emprendimientos exitosos en el Ecuador que se basan en la circularidad para trabajar. Es nuestra obligación actualizar y adaptar la normativa y la estructura de la política pública para proveer las mejores condiciones de desarrollo a este modelo económico que se constituye en una oportunidad de bienestar para esta y las futuras generaciones. Asambleísta Cabezas, le pido por favor vaya concluyendo con su intervención. Termino en menos de un minuto, presidente. La pandemia trae un mensaje urgente de supervivencia y plantea la necesidad de cambiar los paradigmas a nivel global. Es nuestro legado sentar las bases para que estas transformaciones determinen el rumbo futuro de la humanidad. Muchísimas gracias, señores y señoras asambleístas. Gracias, presidente, por la intervención. Usted, asambleísta Cabezas. Tiene la palabra la asambleísta Doris Solís. Escuchábamos a la asambleísta Elizabeth Cabezas, quien es una de las proponentes de uno de los informes que se unificó